Estamos aprendiendo el paso a paso de este hermoso diseño y en el día de hoy te voy a enseñar la confección parte 1. Y aquí tenemos el delantero. Estas piecitas la hemos fusionado, le hemos puesto interlón. Entonces vamos a poner el molde sobre la pieza para identificar que nos quede bien acomodados. Armamos bien la piecita, acomodamos todo para ahí sí dar inicio a armar las piezas. Listo, entonces vamos a poner esta otra en el otro ladito y acomodamos bien las piecitas. Vamos entonces a iniciar, mis queridos colegas. Entonces vamos a poner derecho con derecho y armamos al centímetro de costura que le hemos dejado. Unimos estas dos piecitas sin estirar, que ella nos va a dar exacto. ¿Sí? Ahora vamos a coger la otra piecita y vamos a hacer lo mismo. Vamos a unir las piecitas. Mira, aquí ya le da la horma del busto por la elaboración del trazo y las pinzas, entonces todo eso da horma. Aquí tenemos ya las dos piecitas juntas. Esto mismo lo vamos a hacer con el forrito, ¿listo? Bueno, entonces ya tenemos aquí estas piecitas juntas en el delantero y aquí tenemos también el forro. ¿Listo? Igual lo unimos al forro, no le vamos a poner interlón. Vamos a coger ahora aquí la espalda, igual acomodamos, tenemos el molde, marcamos para que las piezas la armemos bien como deben ser. Entonces aquí tenemos acomodadito como van. Voy a marcar que aquí es donde se van a unir. ¿Sí? Toca tener cuidado. Entonces vamos a unir esas piecitas, mis amores. Aquí le dimos 1.5 de costura porque en la espalda no le vamos a poner tapavarillas. Lo vamos a hacer directamente en la tela. Entonces, por eso unimos a 1.5 y ahorita le hacemos el pise. ¿Listo? Entonces, aquí va marcadito que es el centro de la espalda. Igual. Vamos a hacer con el forro lo mismo. Tenemos cuidado, unimos, armamos esas piecitas. Aquí las tenemos ya juntas, igual al 1.5 como hemos hecho con la que tiene interlón. Listo, nos queda aquí las piecitas de la espalda. Esta es la otra piecita del delantero, ¿sí? Mira, donde van a ir el tapavarilla. Hemos marcado aquí en el molde, mira estas marquitas. Igual lo hicimos en la tela, míralas. Como guía donde vamos a poner el tapavarilla. ¿Qué son estas? Estas tapavarillas las compré. Las venden al tono de la tela. Entonces lo vamos a poner aquí, mira. Por el lado del revés voy a poner el tapavarilla sobre las marquitas que hicimos. Entonces a ella se acomoda y le pasamos costura por un orillito. Acomodamos bien. Rematamos y pasamos costura por un orillo. Listo. Igual pasamos, volteamos la tapavarilla y pasamos por el otro orillo, asegurando bien el tapavarillas. Y esto mismo vamos a hacer en todas las marquitas que hicimos. Vamos a poner tapavarillas de esta misma manera. Así nos queda listico. ¿Ves? Nos queda súper lindo. Así hacemos con todas las marquitas que hicimos. Todo igualito. Rematamos, pasamos costura por un orillo. Volteamos y pasamos la costura por el otro orillo. Así sucesivamente. Y aquí vamos a tener listico todas las varillas de manera como lo hemos marcado, ¿sí? Porque en la telita marcamos las figuritas que le vamos a hacer, porque bueno, así es el diseño. Y sobre esa cubre varilla vamos a poner la varilla. ¿Listo?
Entonces así de esta manera lo vas a hacer. Se nos fue de cubrevarilla, me compraron un métrico. Con el métrico de cubrevarilla fue lo que gastamos para poner en esta piecita. Y aquí tenemos ya todas las piecitas puestas. ¿Listo? Así nos quedó. Listico. Ahora vamos a coger aquí. Esta telita la hemos cortado al sesgo. Bueno, es un retacito ya de lo que nos quedó. Y vamos a hacer puros pliegues. Mira, así de esta manera. Plieguecitos lo vas a hacer a ojo, ¿sí? Depende de la cantidad de tela que tenga. Vas a hacer plieguecitos. Esto es para hacer el drapeado en la parte del bustier. ¿Listo? Entonces yo lo hice así de esta manera. A ojo, cogí el retazo que nos quedó de tela, ¿sí? No lo hemos cortado como tal la pieza, sino que cogimos la tela que nos quedó, la cogimos al sesgo, le hicimos estos pliegues así a ojo, la profundidad de pliegue que usted desee, ¿sí? Proporcionadito. Esto más o menos tiene una profundidad como de 4 centímetros, o sea, son 8 centímetros que usted dobla para que quede de 4 a 4. Es un aproximado. Usted va emparejando así de esta manera y usted va a calcular cuántos plieguecitos se le van a ir en la parte del bustier, que en este caso creo vamos a hacer como 4 plieguecitos. Aquí vamos haciendo los plieguecitos, vamos dando la horma. Aquí ya va para el cuarto pliegue. Cuadramos acá y vamos a correr aquí tantico para que nos coincida porque se nos dobló. Listo, así. 4 plieguecitos. Mira, aquí primero vamos a arreglar el bustier, se lo ponemos al maniquí, lo aseguras bien en el maniquí. Ese es el que tiene entretela. Y sobre ese vas a poner la telita que le hemos hecho los pliegues y lo vas a asegurar ya en la pieza del delantero, no en el maniquí, ya en la piecita de que hemos asegurado la primera, vas a asegurar los pliegues y ya marcamos aquí, recortamos con toda la seguridad. Usted va a asegurar bien esos pliegues sobre el bustier que ya hemos asegurado primero. Ya después lo quitamos y vamos ahora a pasar costura por todo el forrito. Sí se puede apreciar ahí muy bien porque es el que tiene entretela. Y vas quitando alfileres y vas pasando la costurita. Mira, así de esta manera. Por eso me encanta es poner el drapeado ya sobre la piecita del bustier, que ya es más fácil. Vamos a recortar los excedentes y que nos quede totalmente por el orillo de la pieza principal, que es la que tiene el interlón. ¿Listo? Así nos quedó esta piecita. Mira, así. Así lo hice de esta manera. Ya teniéndolo así, vamos a coger el otro, que es el forro. Mira, tapando el drapeado. Vas a coger el forro. Aquí se me olvidó, mis corazones, la tira, pero ahorita la vamos a poner. Yo aseguré el forro con el delantero, pero recuerde elaborar primero la tira y la vas a poner antes de forrar. Bueno, aquí se me pasó, mis corazones, porque vamos trabajando y vamos grabando. Entonces, a usted no se le olvide. Aquí ya hemos unido las dos piecitas. Vamos a picar aquí en todo el centro del corazoncito. Vamos a picar y vamos a voltear esta piecita. ¿Listo? Aquí picamos, volteamos y aquí acomodando me acordé que había que poner las tiritas. ¿Listo? Entonces yo dije, ay, las tiras. Entonces fui, saqué la tirita. Está de 2,5 centímetros de anchita. La vamos a doblar por el derecho, ¿sí? No, o sea, que el derecho quede por fuera, ¿sí?
que es el satinado. Y vamos a pasar una costurita al ancho del pie por toda la tira. De esta manera hice esta tirita, que son los tirantes del diseño. Después que le pasé la costura, recorté por casi todo el orillo de la costura. Así nos queda de esta manera. Le quitamos el excedente y aquí en la puntica le cosí con agujita a mano, bien cosidito con su nudo, y con la misma aguja empecé a introducirla por toda la tira, así de esta manera. Empecé a introducir la agujita por toda la tira y poco a poco fui volteando esta tirita que le llaman como tira pitillo. Hay un pie especial para esto, si no me equivoco. Bueno, aún no lo he comprado, tengo que comprarlo, pero por ahora estamos haciendo la tirita así y ya salió por fin la aguja porque la tira era bien larguita. Entonces, ahora, esta es la tira que acabamos de hacer y como a mí se me olvidó ponerla, pues la vamos a poner aquí. Mira, vamos a partirla por la mitad, la hice bien larga. Vamos aquí, en el corte, vamos a correr 2 centímetros, ¿sí? Desde el corte. Hacia el costado marcamos 2 centímetros. Aquí voy a abrir un poquito la costura, a desbaratar un poco y voy a introducir por ahí la tirita. Recuerda hacerlo antes, ¿no, mis corazones? Entonces pasamos aquí la tirita. Eso pasas porque va uno a pura carrera. Hay cositas que se le olvidan a uno, pero bueno. Entonces rematamos ahora aquí donde hemos desbaratado. Hacemos rematico, acomodamos la tira que nos quede exacto donde se marcó. Rematamos y listo. E igual hacemos en el otro lado. Y nos quedan ya las tiritas que debo quedarnos antes de... Bueno, aquí que nos quede parejita, que nos queden las dos iguales. Y listo. Me quedaron las tiritas. Aquí está el drapeadito, este drapeado. Si ustedes desean, antes de montarlo lo pueden planchar. Si no, pues no pasa nada. Yo no lo planché para que dé un drapeado así a lo natural. En la parte de abajo vamos a unir estas dos piecitas aquí en el bustier, que ahí queda como el corte imperio, donde termina la copa. Entonces unimos estas dos piecitas, listo. El forro con el delantero y aquí nos quedó listico. Así de esta manera. Cuando ella se lo pone, esto tiembla y queda súper lindo. Ahora vamos a poner la parte de abajito del delantero, que es donde están las varillas. Vamos a sacar mitades. Y este también le sacamos mitad, aunque ya sabemos que queda aquí en el centro de las varillas. Y vamos a acomodarlo uniendo bien estas dos piecitas. Pasamos la costura aquí en la parte de abajo, la unimos. Listo. Y aquí tenemos ya unida esta piecita, mira, así de esta manera. Vamos a poner el forro. El forro lo ponemos, volteamos esta pieza por este ladito. ¿Listo? Ponemos el forrito así para que esta costura nos quede forradita. Entonces, lo ponemos aquí, mira, así de esta manera. Y siempre trate de que las piecitas que tienen interlón siempre queden en la parte de arriba para que la otra pieza no se nos vaya a estirar. ¿Sí? Porque ella está sencilla. En cambio, esta ya tiene interlón, entonces nos ayuda para que no se nos estire. Pase la costura sobre la costura que ya teníamos. Listo, que nos quede una solita. Aquí nos quedó ya lista esta costura. Y nos quedó embonada la costura. Mira, así nos queda. Ahora vamos a unir. Falta planchar, sí, vamos a pasar planchita. Y después unimos en la parte de abajo.
Listo, ya quedó esto listo, ya está todo planchado, delantero, espalda, mira cómo queda esto hermoso. Listo, listo, listo. Ahora vamos a poner las varillas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos este tipo de varilla que son de goma, ¿sí? Como de, bueno, estas varillas que ustedes ven ahí. Vamos a quemarle la puntica. Uy, casi se me queman las pestañas. Vamos a quemarle la puntica aquí para que no vaya a romper la tela porque ella queda como muy filosa. Hasta que quede suavecita, que no va a lastimar la tela. Y cuando ya queda arregladita, vamos también a pasarle tantica candela a la varilla como tal. Mira, así de esta manera, para que ella se enderezca un poquito. No quede tan curva. Entonces ahí poco a poco lo vamos enderezando. Le vamos pasando candelita y mira, ella va dando más formita. Se va enderezando y no queda tan curva. Así de esta manera. Más sin embargo, ella siempre tiene una curvita. Sí, mira esta curvita. Pero tratemos que esa curvita nos quede hacia afuera. Mira, así de esta manera. Y la vamos a poner. Sí, que ella como que le da a uno como más horma la varilla. Pero hay que ponerla de esa manera, que quede hacia afuera. La curva que queda en ella. Y vamos introduciéndola en la mitad del cubrevarilla que hemos puesto aquí en esta piecita. La acomodamos bien, la llevamos bien hasta la parte de arriba y aquí mira, aquí finaliza, pero le vamos a dejar costura, entonces aquí termina, subimos la telita y quitamos lo de costura. Cortamos aquí y hacemos lo mismo, vamos a quemarle, la sacamos tantico y vamos a quemarle la punta porque ya queda filosa. Cuadramos aquí, que quede suavecito, redondo y listo. La introducimos de nuevo y tiene que quedarle para costura, ¿sí? Que le quede el espacio para la costura para que puedas pasar por ahí la agujita, si no se le parte la aguja. Entonces deja el espacio, ¿listo? Y eso vas a hacer, mira, la forma como queda y eso vas a hacer con todas las varillas. La introduces, las quemas y cuando ya la he hecho en todas las tapavarillas, cubrevarillas, vamos a unir aquí en la parte de abajo, listo, que la parte que tiene entretela, que la de arriba, quede para la parte de arriba. Listo, entonces pasamos la costurita. Recuerde que las varillitas tienen que quedar más corticas para que el pie le pase súper suave y no partamos las agujas. Entonces unimos estas dos piecitas y nos queda lista aquí la parte del bustier, la parte delantera. Mira cómo nos queda, súper lindo. El drapeado con sus tiras. Vamos a poner ahora las copitas. Mira, ya tienen un derecho, estas tienen realce. Este es el derecho de las copitas, aquí está marcadito. Y la vamos a poner así. Nos quedaría así, de esta manera. La vamos a introducir las dos copitas por el costado, porque al costado no se le ha pasado costura, entonces nos queda libre para poner las copas. De esta manera lo hago yo, así, como ustedes pueden apreciar ahí. Entonces introduzco las copitas, las acomodo, así igual introduzco la otra, la acomodo, así de esta manera. Que nos queden derechitas, listo, me aseguro que me quede bien acomodadas y cuando ya me quedan bien acomodaditas, vamos a coger una agujita y vamos a hacerle unas puntaditas para que las copitas no se nos muevan. Entonces me aseguro que aquí en el centro, mira aquí, me queden juntas, me queden derechas, me queden centrales. Acomodo aquí en la parte de arriba en el corte, aquí en esta partecita donde estoy acomodando, y aquí en el corte le voy a pasar las puntaditas. Las puntadas van sobre el corte para que no se noten. ¿Listo? Las vas a hacer que queden súper lindas, escondidas,
que no se vaya a pasar tampoco para el delantero. Listo, lo vas a hacer solo aquí en la parte de adentro y en el corte. No se va a notar esa costura. Listo, le vamos a hacer un nudito pequeño que no se nos vaya a ver. Lo acomodamos y listo. Empezamos y le hacemos las puntaditas sobre la costura, sobre el corte que ya tenemos ahí. Pasamos las puntaditas y sostenemos la copita. Este procedimiento lo hacemos en las dos copitas. Mira que no se nos pase en el delantero. Y nos queda aseguradita la copa, que sabemos que ya de ahí no se nos va a mover. ¿Listo? Nos quedan aseguraditas. Lo aseguré en esta parte para que no se nos viera costuras en la parte del revés, ¿sí? Porque hay veces que las aseguran en el puro centro de las copas. Bueno, también se pueden, pero en este caso lo hice así, mis corazones. Lo importante es asegurar las copas para que no se nos vayan a mover. ¿Listo? Esto hacemos con las dos copitas. Aquí nos queda central, nos quedan cómodas. Arreglo la otra copita para asegurarla, cómodo que nos queden en el centro. Cogemos, aseguramos, pasamos puntaditas para que nos quede listo, listo. Listo, aquí pasamos las puntaditas sobre la costura, igual que en el otro lado. Y aquí nos queda ya sujetas las dos copitas, aquí nos queda listo el delantero. Y en el drapeado solamente le planché aquí en los costaditos para que le den la formita y listo. El resto se lo da el cuerpo de la cliente. Ahora vamos a pisar aquí en la espalda la costura de las uniones, ¿sí? Aquí tenemos las uniones, esta partecita que le hemos unido de 1.5 esta costura. Vamos ahora a pisarla, ¿sí? Por acá. Le vamos a dejar al centímetro y un poquitico más para que la varilla no nos quede tan ajustada. ¿Listo? Entonces vamos a pisarla aquí, listo. Y igual hacemos con la otra piecita, la pisamos de esta misma manera, queda como a 1 centímetro y un poquitico más, ¿sí? Le dimos 1,5 de costura. Y aquí ya tenemos las dos piecitas pisaditas, porque ahí va a ir la varilla. ¿Listo, mis amores? Ahora cogemos la que no tiene interlón, que es el forrito, esta, y vamos a forrarlas. Vamos a pasar la costurita en la parte de arriba, ¿sí? Por acá. Vamos a pasar la costura. Recordemos que el interlón va siempre en la parte de arriba. Pasamos esta costurita e igual hacemos en las dos piecitas, la parte de arriba. Volteamos esta piecita y vamos a pasar una costura pasando la costurita, mire, de la entretela hacia el forro, así de esta manera, y vamos a pisar por el orillito, ¿sí? Por la parte del forro vamos a pasar una costurita para asentar la costura de la espalda, mira, así de esta manera. Y aquí nos queda faltando planchita y listo, ¿sí? En ese pisado. Eso mismo vamos a hacer con la otra. Lo mismo. La pisamos y aquí ya la tenemos juntas. Ahora aquí en este lado va a ir la tira. La tira la vamos a asegurar en este lado de la espalda, pero eso lo vamos a hacer cuando la cliente venga, se mida el vestido y le vamos a asegurar la tira para que nos quede exacta donde es, ¿sí? Por eso no la hemos asegurado aquí en la espalda. Vamos a pasar costura aquí entre el forro y la costura, la tela principal. Vamos a pasar una costura aquí en este lado, es donde va a ir el cierre. Esta parte que estoy pasando costura es el centro del cierre y aquí es el costado del vestido. En los dos lados vamos a pasar costura uniendo estas dos telitas. Hacemos lo mismo con la otra piecita
y listo. Aquí tenemos las dos piecitas pisadas. Vamos a ponerle también su respectiva varilla. Le vamos a echar tantica candelita para que se enderezca un poco más la varilla, tenga más horma. Y ya saben, la parte curva que quede hacia afuera, ¿sí? Y le arreglas la punta para que no vaya a romper la telita. Incrustas la varilla, sacas un poquito dejando espacio para la costura, quemas la punta igual, acomodas y la introduces. Listo. Así haces con la otra igual y después unen la parte de abajo donde se puso la varilla y nos queda lista la parte superior. Mis amores, nos vemos mañana para la otra parte de la falda y terminamos este hermoso tutorial de este hermoso diseño. No olvides suscribirse, dar like, compartir para que otros puedan aprender. Bendiciones.